Les agradezco muchísimo la invitación. Realmente es una oportunidad muy grata poder estar acá en la Fundación Santa Fe y poder compartir la experiencia que he tenido en estos años. He trabajado también con la Universidad de La Sabana en posgrado en la Universidad Manuela Beltrán y para mí es muy grato realmente poder estar con ustedes y compartirles cómo en este momento las terapias extracorpóreas son tan importantes y tan determinantes para el manejo de los pacientes. Nosotros tenemos una experiencia con énfasis en cardiovascular, pero dadas las circunstancias de la pandemia, hemos tenido que incorporarnos también a tratar pacientes con ECMO, en ECMO con COVID y obviamente con terapia de reemplazo renal. Entonces, es muy grato poderles compartir nuestra experiencia y mostrarles que como enfermeros debemos saber cosas muy puntuales y poder seguir ahondando. Bueno, ¿qué debemos saber de las terapias extracorpóreas? Como ustedes ven acá, tenemos un paciente, son pacientes que ingresan a UCI por enfermedades muy críticas y tenemos pacientes que requieren una monitoría multisoportable, tanto de vasopresores como de monitoreo hemodinámico, como de ventilador. Y acá podemos ver en el caso de esta niña, podemos ver, ¿cierto?, que está con su terapia de reemplazo renal, que la tenemos también con su monitoría y pues que tiene obviamente toda su protección para manejarla. Extracorpóreo, ¿qué se define? Extracorpóreo se define finalmente a todo lo que hace fuera del cuerpo. Entonces tenemos unas terapias extracorpóreas que son delimitantes en este momento para el manejo de nuestros pacientes pediátricos y hasta neonatales. Como ustedes ven acá, tenemos las terapias de reemplazo renal, tenemos la remoción de CO2, el ECMO y las asistencias ventriculares. Voy a hablarles un poquito de cada una de estas. En cuanto a las terapias de reemplazo renal, como ustedes saben, son terapias que lo que buscan es depurar en los casos de falla renal. Estas terapias de reemplazo renal requieren de conocimientos básicos. Ustedes saben que se están manejando propiedades tanto físicas de difusión, ¿cierto? Para poder hacer que una membrana, el filtro en este caso es una membrana semipermeable que me permite pasar sustancias de un lado de mayor concentración a menor concentración. Y tenemos también la convección. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos terapias como la terapia de hemodiálisis, la terapia de hemofiltración, de hemodiafiltración y la terapia de plasmaféresis. Estas las estamos aplicando en niños. Generalmente los niños más pequeños que hemos tenido son niños de 2 añitos, con unos filtros que deben ser de acuerdo a la superficie corporal del niño para poder suplir y poder lograr el objetivo de la terapia. En cuanto a la remoción de CO2, me imagino que ustedes han escuchado esta terapia. En esta terapia básicamente, ¿qué queremos? Como dice, remover el CO2. Son dispositivos más pequeños, más amigables, que requieren de un acceso que va a drenar, ¿cierto? Y va a desoxigenar la sangre en ese cartuchito y devolverla. ¿En qué pacientes se está utilizando? Mucho en pacientes con SDRA, pero pues en nosotros, en niños, realmente si son niños grandes, niños de 18 años que tengan alguna enfermedad respiratoria, que produzcan niveles de hipercapnia tan altos que necesitemos remover ese CO2 de una manera significativa. ¿A qué lo podríamos aplicar? A aquellos pacientes que ingresen con graves crisis de asma, en donde la hipercapnia sea tan difícil de manejar que podamos acudir a esta terapia. No es lo que se está haciendo habitualmente en las unidades médicas. Lo que se está haciendo son terapias de remoción en adultos. Otra terapia, como ustedes ven acá, es el ECMO. En esta terapia del ECMO, básicamente, ustedes saben que es una membrana, una oxigenación por membrana extracorpórea, que también se hace, obviamente, como lo dice, fuera del cuerpo, que lo que busca es que se está anulando, se está supliendo la función tanto cardíaca como pulmonar del corazón, y lo que queremos es que la sangre que está desoxigenada se oxigene y que el corazón descanse, porque son muchos pacientes que nos entran en falla a la salida de la bomba de circulación extracorpórea. Cuando esto pasa, nosotros tenemos que actuar y definir qué vamos a hacer con el paciente que de pronto se intentó la primera vez salir de la bomba y no nos sale y se intenta, vuelve, se mete en bomba de perfusión, se sigue mirando si es que hay alguna alteración en la mecánica, en la cirugía, en la corrección, pero también vemos que el ECMO se está aplicando también en enfermedades respiratorias, en neonatos
en un nivel muy alto en las hernias diafragmáticas, que realmente nosotros en este momento en neonatos no lo estamos haciendo, pero sí a nivel de otros países como México, lo hacen frecuentemente y les va muy bien. En cuanto a las asistencias ventriculares, pues como ustedes saben, las asistencias ventriculares son dispositivos que nos permiten suplir la función del corazón. ¿Qué nos ha pasado últimamente? Que tenemos muchos niños que están ingresando a trasplante cardíaco, que ya son candidatos. ¿Por qué? Porque podemos hacer cirugías paliativas muy complejas, como pacientes con hipoplasia de arco aórtico, como pacientes con drenajes, que pueden quedar ya en el tiempo, empezar a tener dificultades, las tetralogías de Fallot con una doble salida del ventrículo derecho, en donde en el curso, a los años, vemos que el niño tiene una estenosis pulmonar importante y que empieza a hacer falla cardíaca nuevamente. Los pacientes con un ventrículo izquierdo hipoplásico, todas las atresias que hacen que llegue a cierta edad y el paciente ahí requiera un trasplante. ¿Qué nos preocupa? Esto es incierto, esto es muy incierto saber realmente qué vamos a hacer con estos pacientes, porque nuestra primera elección no es colocar en asistencia ventricular a un niño, cosa que sí se hace con los adultos. En las asistencias, en los dispositivos de asistencia ventricular, como ustedes saben, tenemos 3 tipos en que se clasifican esos dispositivos. Se clasifican según su autonomía de uso, que puede ser en una menor instancia, en un menor tiempo de duración y en un mayor tiempo de duración. ¿A qué hace referencia esto? El menor tiempo de duración es cuando se colocan estos dispositivos menos de un mes con los fines establecidos por el grupo interdisciplinario. Y los que son de larga duración son mayor de un mes, como pueden ser colocar un Impella, que no se ha colocado en niños, pero sí se puede colocar en adolescentes que ya quieran un peso de adulto. Y tenemos también el HeartMate, que por ejemplo tenemos una experiencia, como lo conocen ustedes, en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, en donde el doctor Salazar está guiando este grupo, y tenemos un niño que lleva allí ya por lo menos unos 10, 12 años con este HeartMate, en que le ha ido muy bien y puede llegar a ser una terapia de destino cuando no tenemos la opción de un trasplante renal o cuando realmente hay de un trasplante cardíaco, perdón, en donde realmente no haya opción de hacerlo. Básicamente, acá les traigo una diapositiva en cuanto a la morbimortalidad en niños. Esa morbimortalidad en niños y neonatos, tenemos unos factores importantes que acá ustedes los pueden apreciar, que son la prematuridad, las malformaciones congénitas, los trastornos respiratorios, las infecciones del tracto gastrointestinal, las sepsis bacterianas en recién nacidos, que son muy frecuentes, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, los tumores malignos de tráquea, de bronquios, de pulmón, todas las enfermedades digestivas, las endocrinometabólicas, las enfermedades renales, la glomerulonefritis, el síndrome nefrótico, el lupus eritematoso sistémico. Esto está haciendo que nuestros niños lleguen tanto a enfermedades renales como a enfermedades cardíacas que requieran de estos dispositivos extracorpóreos para lograr que ellos crezcan y de pronto tengan un futuro mejor, tanto en su calidad de vida como en su parte psicosocial, ¿cierto? En su entorno familiar. ¿Qué tenemos de actualidad en las terapias de reemplazo renal continuo y en ECMO? Esto es lo que nosotros estamos manejando. Tenemos que tener los criterios de inclusión. Ustedes saben que estos criterios de inclusión, pues obviamente tenemos un grupo experto médico especializado que tiene que definir si estos pacientes entran o no a este tipo de terapias, porque tenemos que ver realmente si ellos, con lo que les estamos proponiendo de terapia, van a mejorar y cuál va a ser la finalidad de esta terapia. En cuanto a las terapias de reemplazo renal continuo, estamos viendo, ¿cierto? Una máquina de circulación que se utiliza para hacer la depuración, y con esta máquina que generalmente estamos utilizando aquí en Bogotá, las Prismaflex, tenemos que podemos usar la hemodiálisis, la hemodiafiltración como terapia, la hemofiltración y la ultrafiltración. Como ustedes pueden ver, estas 3 primeras básicamente nos ayudan, ¿para qué? Para aquellos pacientes que tienen ya una enfermedad renal, puede ser aguda, porque nosotros podemos tener un paciente que llegue en disfunción multiorgánica y que por una sepsis nos esté haciendo un compromiso renal de esta manera tan importante, que necesite
que hagamos una de estas técnicas para que su riñón vuelva a funcionar, para que sea recuperable. Como ustedes conocen, la hemodiálisis básicamente es sacar agua y sacar solutos que son tóxicos al organismo. En esos solutos, pues son solutos de una cantidad de Daltons, de una pequeña valor en Daltons, que quiere decir que podemos sacar urea, potasio, no sé, ¿cierto? Depurar esas sustancias que el organismo no es capaz de sacar, pero los que llamamos como hemodiafiltración y hemofiltración, entonces ustedes ven que estos ya requieren de un dializante, de administrar lo que es un flujo en la hemodiafiltración, un flujo predilución y uno postdilución. Realmente ahorita nosotros estamos usando mucho postdilución porque vemos que al lavar el filtro esto nos mejora la convección y acordémonos que aquí el principio físico es convección, ¿sí? Que es ayudar a arrastrar. En ese proceso podemos sacar mayor partículas de mayor peso molecular y obviamente pues nos va a beneficiar mucho al paciente. El proceso de ultrafiltración, como lo ven acá, este proceso de ultrafiltración básicamente es eliminar agua, ¿cierto? Se utiliza mucho también, no solo para el paciente renal, sino para el paciente con cardiopatía, el postoperatorio de cirugía cardíaca, el paciente que está hematizado, que tiene sobrecarga hídrica. Entonces nos sirve muchísimo también esta terapia y es lo que estamos haciendo actualmente. La plasmaféresis la estamos realizando, pero obviamente con unas indicaciones concretas. Realmente en trasplante podemos hacerlo previo a llevar el paciente, el niño a trasplante, hacer unas plasmaféresis previas para optimizar que no vaya a ser rechazo, o en el rechazo ya agudo, en el postoperatorio de su trasplante renal, también podemos utilizar la plasmaféresis. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos un circuito de ECMO. Quiero mostrarles esto básicamente porque este es un pianito que no existe, que se inventó para poder conectar esta máquina de terapia de reemplazo renal al ECMO y poder hacer ECMO y terapia de reemplazo renal al tiempo. Porque como ustedes saben, tenemos en el equipo de ECMO, podemos tener un hemoconcentrador que nos ayuda a filtrar, pero con esto nos favorece más porque él solamente ultrafiltra, pero cuando el paciente van llegando los días y se va empeorando, nosotros necesitamos depurar la sangre, porque de pronto empieza ya una falla renal que requiere definitivamente que saquemos solutos de su cuerpo. Entonces, esto nos ha servido mucho, sobre todo, ¿por qué? Porque no nos pelea con las presiones de la máquina de terapia de reemplazo renal, la Prismaflex, ni nos empieza a robar tampoco a nosotros flujo en el ECMO, entonces no hay competencia de presiones, nos permite lograr los objetivos que queramos, sea hemodiálisis, hemodiafiltración, hemofiltración, y como no está tan cerca a los puntos de entrada de la máquina de la terapia, ni de la terapia de ECMO, sino que se hace distante, nos da seguridad para hacer la terapia. Otra cosa importante, como vemos acá en este monitor que les coloco ahí como para señalar, es obviamente la monitoría dinámica que nosotros como enfermeros tenemos que hacer con estos pacientes. Entonces, mirar su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, mirar su saturación. Tenemos una monitoría en conjunto de NIR cerebral, que lo que busca básicamente es ver realmente cómo está el paciente perfundiendo, cómo está su perfusión. También la podemos colocar a nivel somático, ya sea en la parte de atrás, ¿cierto?, donde están ubicados los riñones, para ver realmente cómo está funcionando ese niño y si de pronto vamos a tener problemas de hipoperfusión. Tenemos también un monitor que se llama CDI, que básicamente es una saturación en línea para mirar la saturación venosa del paciente, su pH, su presión de oxígeno y su presión de CO2. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, es muy importante que nosotros tengamos claro como enfermeros cuál es mi objetivo con instaurar una terapia de reemplazo renal. ¿Para qué la hago? ¿Realmente el paciente está en las condiciones para tolerarla? Acuérdense que son pacientes críticos, pacientes que requieren, que están bajo ventilación mecánica, que están hipoperfundidos, que han dejado de orinar, que tienen lesión hepática, muy probablemente, y que tenemos con soporte no solo ventilatorio, sino también soporte vasopresor altísimo, y el paciente renal de por sí, acordémonos que tiene pHs bajos, que cursa con acidosis metabólica y que nosotros debemos instalar esta terapia es para suplir y para controlar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos
que corregir la alteración hidroelectrolítica, el equilibrio ácido-base del paciente, de su metabolismo, que no podemos corregir las cosas como la parte endocrina, porque hay que darle suplencia, la enfermedad ósea, porque ellos siempre van a estar hipocalcémicos, van a tener alteraciones del fósforo, su parte nutricional, que vamos a mirar si lo podemos soportar con terapia, nutrición parenteral, y sin olvidar la parte psicosocial del niño y su familia, porque entre el niño más grande, el niño empieza a tener dificultades al ver que tiene que estarle colocando un acceso, que lo manipulan, que tiene que estar hospitalizado y someterse a estas terapias. Acá, como les estábamos haciendo referencia, vemos un catéter que se utiliza frecuentemente, ¿cierto? Catéter de Majorca, en donde son catéteres que pueden ser de uso temporal o puede ser de uso definitivo. En las insuficiencias renales agudas utilizamos temporales. Ya los pacientes que entran en enfermedad renal crónica tendrán que utilizar dispositivos crónicos que van a tener otras características. Lo importante es que sea un catéter, como ven acá ustedes, que tiene 2 puertos, ¿cierto? Uno que va a servir de drenaje y otro puerto que va a servir de entrada. Generalmente el rojo en la terapia renal es el que hace, ¿cierto? El que trae el cuerpo del niño, la sangre las pide, ¿cierto? La retira, la pasa por la máquina y se retorna por este puerto azul, ¿cierto? De retorno venoso, para que ya va con todas las sustancias depuradas. ¿Y qué es clave acá? El cuidado de ese catéter. Ustedes saben que debemos ser totalmente estrictos en la asepsia, en la antisepsia de este catéter, en su sitio de inserción, en sus curaciones según el protocolo institucional que se tenga, y que estos puertos no se pueden dejar descubiertos. Esos puertos deben estar con heparina. Siempre estos puerticos acá nos dicen la cantidad de mililitros de heparina fraccionada que debemos colocar, y siempre que empecemos la terapia debemos extraer esa cantidad de heparina de ambos volúmenes y cuando termine la terapia volver a colocarlo para que quede funcional. Siempre vamos a estar buscando que sean flujos que se mantengan y sean flujos que permitan que el paciente logre realmente lo que nosotros queremos hacer con la terapia. En cuanto a la técnica, les hablaba que tenemos distintas técnicas, hemodiálisis, diafiltración, hemofiltración. Entonces tenemos 3 objetivos básicos que son la depuración, la regulación del medio interno y eliminar la sobrecarga de fluidos. La depuración va relacionada con el filtro. Entonces nosotros tenemos que hacer toda la técnica de depuración con el filtro, filtros que sean adecuados a la superficie corporal del niño, filtros con características específicas, el material, ¿cierto? Que permita realmente que esa sangre se depure. Tenemos que hacer la regulación del medio interno, que es el pH, se corrija, en vez de ser ácido se vuelva básico, y corregir toda la parte electrolítica. Debemos eliminar la sobrecarga de fluidos también con una ultrafiltración programada. En la parte del ECMO, pues tenemos ECMO venoarterial, que es la función del corazón, que acá, como ustedes ven, simplemente drena de una cánula de la aurícula derecha y se regresa al paciente por la aorta torácica. Tenemos el ECMO venovenoso, que en una misma cánula o en doble canulación podemos también retornar y nuevamente infundir con el objetivo de que se haga un cambio de oxígeno, ¿cierto? Y de eliminación de CO2. Y en el venoarterio venoso es cuando ya vemos que el paciente está empezando a recuperar su función cardíaca y necesitamos instaurar una tercera cánula que le sirva a nuestro paciente. Las cánulas biomédicos son las que se utilizan o a balón, que básicamente lo importante es que son cánulas flexibles con puntas metálicas para que se puedan pasar al niño y se puedan facilitar. ¿Qué es importante acá? El cuidado del enfermero. El enfermero ser un cuidado experto, crítico, con buen juicio, con conocimiento, que esté al lado de la cama y que le brinde lo mejor al niño. ¿Qué modalidad le conviene? Ya ustedes tienen que definir en su institución qué es lo mejor para el paciente, cuál es el costo-beneficio. ¿Tenemos que estar entrenados? Sí, claro que sí, tenemos que estar entrenados, tenemos que tener conocimiento, pero no podemos dejar de parte ese lado humano que nos caracteriza como enfermeros. La terapia definitivamente son terapias que salvan vidas, que nos ayudan a nuestros niños a mejorar de una manera significativa y que traen esperanza a la familia y al niño. El NIRS, como les contaba, básicamente medir su saturación cerebral,
Si está bajo o alto, lo importante acá es que ustedes sepan que con pacientes cianótico, el 70% es lo que debe saturar en ese NIR cerebral. Y si es cianótico, entre el 40 y 60 son los rangos al medio ambiente que esperamos controlar. Complicaciones, muchas. Podemos tener complicaciones tanto mecánicas como complicaciones también con el paciente. Entonces debemos estar muy alertas a todo lo que hacemos y al cuidado que brindamos en el paciente pediátrico. Los puntos claves del cuidado del enfermero, básicamente yo acá lo que les traigo es que debemos identificar las necesidades, determinar una meta con el equipo interdisciplinario, preparar al paciente y la familia, determinar qué terapia le conviene, alistar todos los insumos, la infraestructura, aplicar tanto sus guías, sus protocolos, todo lo que conozcan y hacer los cambios de la terapia según lo que necesite el paciente y evaluarla al finalizar. En ECMO COVID es un reto que tenemos en este momento. Tuvimos un niño en COVID, en postoperatorio, una elongación de intestino que desafortunadamente falleció, pero la ELSO nos ayuda para tener la guía y para poder hacer esto de la mejor manera. Muchísimas gracias. Es realmente grato para mí poderles compartir la experiencia.